¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sigamos pues con nuestras clases. En esta oportunidad vamos a ver un poco más sobre el razonamiento verbal. Veamos. En esta ocasión pues vamos a ver sobre la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante pues la lectura en nuestras vidas? ¿Por qué vendría a ser pues la lectura esencial de la vida del hombre? ¿Por qué razón? Veamos. Mira, la lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es la percepción visual y la comprensión absoluta de aquello. Percepción visual porque podemos ver las hojas, visual, las letras, ahí están escritas. Y comprensión, ¿comprensión de qué? Comprensión, entender la cabalidad del texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? Eso vendría a ser comprensión, pero ¿qué significa comprender un texto? A ver, ¿cómo entiendo un texto? ¿De qué manera entiendo un texto? ¿De qué forma yo entiendo un texto? ¿Qué significa eso? Significa pues diferenciar las ideas principales o la idea principal con las ideas secundarias o secundarios. ¿Diferenciar de qué manera? Yo tengo que ver y saber cuál es la idea principal y cuáles son los que complementan. Ustedes saben que la idea principal es lo más importante de todo el texto, lo más esencial, lo más importante que te quiere decir un autor. Es eso, ¿cierto? En el segundo punto, establecer las relaciones entre las ideas. ¿Cómo establezco la relación entre las ideas? ¿Cuáles son esas ideas principales y secundarias? Establecer las relaciones. ¿Cómo establecer? Yo tengo que entender, pues, comprender que la idea principal es lo esencial y las ideas secundarias lo complementan, me ayudan, las ideas secundarias ayudan a entender un texto. Y estas, tanto la idea principal como la idea secundaria tienen que ser, pues, unidos. No que por la idea principal me diga una cosa y las ideas secundarias me hablen de otra cosa. Digamos que estamos hablando pues sobre, digamos, sobre razonamiento verbal, ¿cierto? Y después me pongo a contar, digamos, alguna historia, algún mito que vendría a ser pues de literatura. Me voy a otro campo, después de nuevo vuelvo y te vuelvo a explicar sobre la importancia de la lectura y me pongo a hablar de mi vida, o sea, ya no hay una hilación mismo, o sea, es una combinación de todo, ¿cierto? Eso no debería haber pues en un texto. En un texto nos menciona que es la relación de las ideas. Tiene que haber una relación, una armonía entre las ideas. Si la idea principal habla pues de la importancia de la lectura, los demás me explican de qué manera, o cuáles son las importancias. Esos son los que me explican, ¿cierto? Eso vendría a ser pues comprender a cabalidad el texto, yo entender a cabalidad el texto, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles de la lectura que nosotros tenemos en cuenta o pues de qué manera, en qué punto nos encontramos nosotros? ¿Hasta qué punto llegamos? ¿Hacemos lo literal? ¿Haremos lo interpretativo? ¿Haremos lo inferencial? ¿Haremos lo crítico? ¿Llegaremos a ese tipo de lectura? Cada uno de ustedes, a ver, pónganse a pensar, ¿llegaremos? Profe, apenas llego a lo literal. Y eso también a las 500, ¿sí o no? Claro, en lo literal, porque en lo literal está plasmado pues todo en una sola hoja. O en el mismo texto, no en una sola hoja, sino en el mismo texto, pues está plasmado todo. No es necesario que tú digas, pues, ¿qué cosa puedo deducir de esto? ¿Qué cosa, o qué me quiere decir? No, sino aquí todo te lo explica. Aquí todo te lo explica. Mientras en lo interpretativo, tú tienes que buscar una explicación. Tienes que aclarar ese texto, tienes que interpretar, dices, ¿no? A ver, ¿qué cosa me quiere decir? Ah, ya puede ser esta. O sea, yo aclaro esa idea, yo aclaro ese texto, ¿cierto? Explicas, te pones a explicar. Ah, ya, entonces es esta, debería ser esta, ¿cierto? Es eso.
interpretar un texto, aclarar ese texto. Ahora, en lo inferencial, inferencial con interpretativo vendría a ser lo mismo o son distintos. A ver, para ustedes, lo mismo, ¿cómo sería? Inferencial con interpretativo son muy distintos. Aquí yo aclaro un texto, interpreto a mi manera. Inferencial, deduzco, pero a partir solamente del texto. En cambio, es interpretar fuera del texto. Yo puedo pensar, podría pasar esto. Pero en lo inferencial yo saco mis conclusiones. Ya pasó esto. Yo deduzco de todo un texto, saco mis conclusiones. Yo deduzco a partir del texto. En cambio, en esto yo busco una explicación. Tengo que aclarar ese texto. En cambio, aquí yo deduzco a partir del texto nada más. En lo crítico, muchos llegamos a este punto, en la lectura crítica. Muy pocos que llegan a lo crítico. En lo crítico es dar mi punto de vista a partir de una lectura, de un texto. A veces yo puedo discrepar, puedo contradecir, no puedo estar de acuerdo con la idea pues de ese autor, de ese texto. Digo, no, esto no es así. Por ejemplo, sobre el machismo. Hasta la actualidad existe. Y ellos dicen, no, ya no existe, ya. ¿Cierto? Pero en realidad sí existe. Aún sigue existiendo el machismo. ¿Cierto? Por eso, en ese campo tú puedes discrepar. ¿Cierto? Tú puedes decir ahorita, pues en casa, profesor, no, es mentira, el machismo no existe, en mi casa no existe el machismo. El machismo no. En Guanta no existe machismo. Todo es igualdad. Tú puedes pensar eso. Pero el otro, tu compañero va a decir, no, estás loco. El machismo aún sigue, pues desde los anteriores tiempos hasta ahorita sigue, pues el machismo. Hasta hoy en día sigue el machismo. Sigue presente el machismo. Eso es lo crítico. Dar tu punto de vista, tu opinión misma. A partir de algo. Es eso en lo crítico. Que pocos llegamos y a veces solamente aceptamos nada más y a lo máximo que llegamos es deducir, esto es lo que quiere decir, nada más. Y no pasamos a lo crítico, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de un texto que vamos a tener en cuenta? Conocen ya la estructura del texto. Les expliqué el anterior año, ya les expliqué sobre este tema. Conocen y esta vez pues haremos como un repaso nada más. La estructura. En la estructura del texto pues está la idea principal, las ideas secundarias, tema, título. ¿Cierto? Título con tema son muy distintos, no es lo mismo. Tengan en cuenta eso. No es lo mismo, es muy distintos. Idea principal es lo más esencial, lo más importante de un texto. Las ideas secundarias son los que te ayudan a entender la idea principal. Explican nada más la idea principal. Veamos, en este punto, pues lo que remarqué aquí vendría a ser solamente esta partecita, pues siempre está el título. Ahí nada más. El título, pues te da a saber algo, ya es como una premisa a todo un texto. Ya te explica de qué va a tratar el título. Mientras el tema recién se va a encontrarse, ¿dónde? Recién se va a encontrarse en el texto. En toda la lectura, pues recién se va a verse el tema. ¿De qué trata el texto? Nos preguntamos eso. Ya decimos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Es lo más importante en tema. ¿De qué trata el texto? ¿De qué me habla? ¿Acerca de qué me está hablando? Eso vendría a ser el tema. La idea principal. Lo más esencial
lo más importante del texto. El autor, ¿qué es lo que me quiere decir? Es eso, la idea principal. Y a los demás solamente te complementan nada más. A veces te ponen ejemplos, hay a veces pues las comparaciones. Es eso, ¿cierto? Las ideas secundarias complementan tema de qué trata el texto. El título vendría a ser pues en la cabecera nada más. Vamos a ver un ejemplo, chicos. ¿Ya? Veamos, mira, en este ejemplo dice, ¿por qué debemos leer? Ya aquí nos está remarcando pues el título. Ahí está el título. Nos menciona, la lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la lectura ocupa ¿cuánto? El 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquieren pues la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. Dice, mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y si lo se contrasta con el propio de forma crítica. Ahí también está hablando de la crítica, o sea, tienes que contrastar con la crítica. De alguna forma, dice, se establece un diálogo con el autor. Laín Entralgo, dice, define la lectura ¿como qué? Un silencioso coloquio del lector con el autor. Dice, se pueden distinguir de tres maneras de lectura. ¿Cuáles son esas tres maneras de la lectura? Ahí ya vamos a ver. Mira, ahí una, dice, es de distracción, para que puedas entretenerte. Más que nada esto vendría a ser pues, en el campo de la literatura, como las novelas. Dice, poco profunda, en la que interesa interesa el argumento, pero no el fijar los conocimientos. Otra lectura es la informática. En la distracción no te importa, pues solamente te importa la historia nada más. En cambio, en la informática, dice, con la que se pretende tener una visión general del tema. Solamente una visión general del tema. E incluso de un libro entero y por fin la lectura de estudio o informática. ¿De qué trata eso? Dice que es la más lenta y profunda y pretende comprender un tema determinado. Y aquí vean de ser, pues mira, en la informática solamente nos informamos. En estudio formativa ya es como un estudio. Eso es lo que nos quiere decir. Dice, los dos factores de la lectura son la velocidad y la comprensión para poder seguir. Dice, seguimos. Nos dice ahí, la velocidad es el número de palabras que se leen en un minuto. Y suele ser pues de 200 a 250 en un estudiante normal. A ver, hasta cuántas palabras tú estás llegando en una lectura. Dice, la comprensión se puede medir mediante una prueba objetiva aplicada inmediatamente después de hacer la lectura. Se suele medir pues de 0 a 10 y suele ser de 6 a 7 en una lectura normal. Bueno chicos, lo pausan el video y lo van a terminar de leer. Hasta ese cierto punto que dimos una lectura, pues, ¿cuál debería ser? Pues el título. El título, pues está pues en parte superior. ¿Por qué dice? ¿Por qué debemos leer? Eso vendría a ser el título. Tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Todo el texto. ¿De qué habla? Sobre la lectura. Nada más. La lectura. La idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es lo más esencial? ¿Cuál es lo más esencial? La importancia de la lectura. ¿Por qué debemos leer? Por eso, la importancia de la lectura. En este campo, la idea principal pues, sería la importancia de la lectura. Mientras, dice, en las ideas secundarias, pues están ya pues los que complementan a la idea principal. Nos dice que de la lectura rápida, todo ello, ¿cierto? Bueno chicos, hasta ahí la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo video.